Benvinguts i benvingudes. Segona vesprada d'Escola de Mestres. Ahir vam escoltar Imma Marín, que amb la seva comunicació El pati, espai d'oportunitats educatives, va situar el tema marc de les jornades. Després escoltarem Hei Lagar, que ens recordà que hem d'incloure tothom i que hem d'aprendre a fer-ho. Les conferències d'avui connecten pedagogia i arquitectura, contingut i forma. Com el significant i el significat d'una paraula, tot està relacionat i sovint una cosa no s'entén sense l'altra. Primer escoltarem Ainara Hasanova i abans de presentar-vos-la m'agradaria contextualitzar una miqueta la seva intervenció, reprenent un parell d'idees que ens va transmetre Imma Marín ahir. Quan pensem de fer qualsevol projecte, i mireu que als nostres alumnes també els ho expliquem així, cal que pensem prèviament què tenim, què sabem. I abans de posar-nos a fer, hem de decidir col·lectivament què volem i per a què. Després ja vindrà com ho farem i un cop fet, ho avaluarem. Una altra idea important que Imma ens va transmetre amb la seva comunicació és que el pati és convivència, aprenentatge, valors i integració, que tot el que hi fem ha de tenir intenció educativa, que la natura té correlació amb el bon aprenentatge. Doncs bé, destaqui aquestes idees perquè connecten amb allò que Ainara ens explicarà i perquè fins que hem arribat ací hem fet un procés, evidentment. En algunes de les converses que hem mantingut, Ainara m'ha transmès la importància d'observar, de mirar, de veure què volem, de veure què tenim i de definir on volem arribar i per a què, i que el pati és joc i aprenentatge. Ainara Hasanova és una arquitecta paisatgista graduada a la Universitat Politècnica de Catalunya, que des de fa gairebé 20 anys es dedica a la construcció i plantació de jardins i especialment a dur endavant el procés de naturalització dels patis de les escoles. Col·labora amb l'Associació de Mestres Rosa Sensat i molt estretament amb Carme Cols i Pitu Fernández, els fundadors dels Safarets, espai de reflexió sobre els patis. Imparteix formacions en escoles i col·labora amb les comunitats educatives en el desenvolupament i la realització de projectes de patis. Està convençuda que la naturalesa hem de tornar-la als xiquets i les xiquetes i que ha de proporcionar els escenaris necessaris per al joc lliure i l'aprenentatge profund. I ara sí que no m'allargue més. Li donem la paraula perquè ens parli del paisatge natural i educatiu en el pati de l'escola. Endavant, Ainara. Buenas tardes a todos, que estoy muy contenta de estar aquí hoy y muchas gracias por haberme invitado a las jornadas. Vosotros me habéis enviado unas preguntas, unas dudas en las que yo intenté basar mi presentación, pero como son muchos temas, creo que en esta horita no podré abordarlas todas y básicamente me he optado por explicaros un poco qué es lo que considero yo esencial para un patio escolar. Y lo esencial, estoy convencida, es devolver la naturaleza a los niños. Bueno, para mí, devolver la naturaleza a los niños sería el objetivo número 1 en transformación de los patios. Hay otros objetivos, es crear escenarios de juego libre, potenciar el aprendizaje a través de emociones y de experimentación, que es otro tema muy importante. Y también crear un espacio democrático que sería para todos y que sería no solamente para todos, pero cómodo para todos. O sea, sería un espacio de bienestar, donde todo el mundo se sentiría bien. Bueno, ¿por qué considero que devolver la naturaleza es el objetivo número 1 de transformación de los patios? Porque observo y sé que el día de día de un niño de hoy falta la naturaleza. No hay, pasa muchas horas en las escuelas, en la escuela y en los interiores. Algunos niños pasan hasta 9 horas dentro de las escuelas. Y luego está todo el tema de deberes, extraescolares, ir a hacer compra con los padres, venir a casa, videojuegos, pantallitas.
un niño hoy día no tiene contacto con la naturaleza apenas. Entonces, esta naturaleza que le falta debería de estar en algún sitio, porque tanto los pedagogos como psicólogos, como médicos, ya señalan de que la falta de contacto con la naturaleza causa problemas graves en el comportamiento, en el desarrollo de los niños. Y yo considero que el sitio de la naturaleza ha de estar en el patio, porque es el sitio perfecto donde sí que podríamos introducirla y donde el niño podría realmente estar en contacto con ella día a día. Realmente todos los patios han sido de alguna manera recortados de un paisaje preexistente. Este paisaje muchas veces incluso se ve detrás de la valla. Si os fijáis, bueno, no sé si se ve mucho, está bastante bien en la imagen. Quizás estaría mejor rebajar un poco la luz. Ahí en la foto de la izquierda se ve un río, bueno, es una riera, un río seco, al lado de la autopista, y al lado está la escuela. Y se ve claramente, la imagen de arriba de la izquierda, se ve claramente que bueno, vosotros no lo veis claramente porque creo que se ve un poco, ¿no? Que se ve que el río sigue ahí, sigue vivo con toda su vegetación y con todo su hábitat. Pero dentro de la escuela no hay nada, dentro del patio. O sea, es un patio recortado. Igual pasa a la otra imagen de abajo a la derecha, que hay un monte lleno de vegetación muy exuberante que está tocando el patio de la escuela y que no está dentro. Pues creo que deberíamos de devolver esta naturaleza a estos sitios. Y entonces tendría que ser esta naturaleza, no una cualquiera, sino la naturaleza de origen o de las cercanías próximas. ¿Por qué tiene que ser así? Porque primero de todo, la naturaleza que ya preexistía es la más propicia para adaptarse a las condiciones de la escuela, porque el suelo, el clima es suyo, es su propio. Por otro lado, creo que lo que uno quiere más en su ambiente es algo o sea, el paisaje donde uno crece es el paisaje que uno es propicio de querer. Entonces, yo creo que es muy importante concienciar a los niños de la importancia de conservación del medio ambiente a través de enseñándolos a amar este medio ambiente, amar el sitio propio donde él crece. Yo creo que solamente a través de este contacto con la naturaleza el niño podría llegar a querer el entorno. Realmente es muy difícil enseñar a amar algo. O sea, no se puede enseñar por obligación. No podemos enseñarle un pino al niño y decir, mira, este espino es muy bueno, lo tienes que querer. No, no es así. Tampoco le vamos a enseñarlo en la escuela, en un libro. Lo que sí que podemos crear son ambientes en los que la vegetación propia del país y los que acompañan esta vegetación, pequeños animales, que estén ahí presentes y que los niños podrían tener contacto con ellos. Realmente amar algo es querer conocer, es querer hacer muchas cosas juntos y también es el sentido de pertenecer. O sea, si algo me pertenece o yo pertenezco a un sitio, este sentido de pertenencia también educa en querer. Creo que es muy importante que enseñemos a los niños de hoy a amar su medio ambiente, porque enseñándoles a través de los libros no vamos a conseguir mucho, no les va a importar el día de mañana, pero sí que es muy importante que les importe y por eso creo que han de querer todo aquello que les rodea. Bueno, que no he dicho que
lo querrán y así lo protegerán, pero es obvio. Pues la riqueza del paisaje natural ofrece también oportunidades de juego libre, aunque para mí introducir la naturaleza en los colegios ya sería un tema muy importante por sí mismo, precisamente por eso, pensando en futuro y pensando en nuestro planeta y quién la va a cuidar. Otro tema muy, muy importante, esencial también, es el juego libre, porque los niños se desarrollan jugando. Se desarrollan a través de ejerciendo su cuerpo, ejerciendo su cerebro, pero todo esto pasa a través del juego. Y cuando más rico es el ambiente donde pueden jugar, más oportunidades de juego se crean. A la foto de la izquierda se ve claramente un espacio diáfano de una escuela cualquiera, que las hay muchas de este tipo. Y ahí realmente, bueno, no hay escenarios de juego. Los niños los inventan igualmente, los niños siempre inventan algo, son muy creativos. Pero donde yo veo más posibilidades de escenarios diversos es a la derecha. Es otra escuela que está en Barcelona, en el Parque Natural de Collserola, y donde han sido conservados todos los árboles, arbustos, el terreno en su inclinación. Todo esto fue conservado y todo esto los niños pueden utilizar día a día. Entonces, ahí, por ejemplo, después de un vendaval, cuando se caen un montón de ramas, los niños construyen cabañas y viven en ellas y tienen muchas maneras de jugar diferentes. Entonces, crear escenarios de juego naturales sería también muy importante. Porque lo de jugar es una palabra así muy general y normalmente, aunque muchos dicen que jugar es importante y es serio para los niños, pero yo creo que pocos adultos se dan cuenta de que realmente es serio. Y si empezamos a dividir esta palabra jugar en muchas palabras diferentes, nos daremos cuenta de cómo de importante este proceso es. Bueno, vosotros la mayoría sois, bueno, creo que todos sois pedagogos, yo no lo soy, pero soy mamá de hijos, de 3 hijos. Entonces he podido observar a mis hijos y a sus amigos muchas veces. Y yo sé que a todos los niños les gusta mucho escalar, pero más que gustarles, parece ser una necesidad. Parece ser una necesidad básica porque lo hacen a todas las edades y se puede observar. Y como una necesidad básica, yo creo que ha de ser atendida en la escuela, donde un niño pasa muchas horas. Y como esta, hay muchas necesidades que para mí son básicas, que seguramente tienen su explicación y el porqué. Por ejemplo, necesidad de esconderse. Desde muy pequeños los niños siempre se meten en los sitios. Y esto parece gracioso, pero tendrá su explicación y tendrá su porqué. Y yo creo que es otra necesidad que también ha de estar atendida en el patio. Necesitan también jugar con el agua, claramente. No conozco ni un niño a quien no le gustase. Necesitan también jugar con tierra, tocarla, remenearla, construir algo con ella, moldearla. Bueno, que sea o no necesidad básica jugar a fútbol es una cuestión cuestionable. Pero es cierto que a muchos niños les gusta jugar a fútbol. Lo que sí que voy a poner en cuestión es por qué tienen que jugar sobre el cemento. Porque si les proponemos una superficie más blanda, más amortiguante y además es una superficie que contiene un sinfín de vegetales, un hábitat natural de especies vegetales y pequeños animales que pertenecen a este hábitat, sería un espacio
más agradable para los niños que juegan y más agradable para todos los demás a los que esta hierba aportaría tanta purificación del aire como otros beneficios, aunque sea puramente estético y de bienestar. La riqueza del paisaje natural también brinda oportunidades de aprendizaje. Y hablo tanto de aprendizaje curricular como transversal y como de muchos aprendizajes extras, que a lo mejor hoy día no se dan en la escuela, pero se podrían darse. Y estos aprendizajes podrían empezar incluso antes de transformar el patio. Exactamente en el proceso de transformar el patio ya podrían darse estos aprendizajes. Por ejemplo, en estas fotos podéis observar un grupo de niños que están en un espacio natural, jugando, y han decidido a construir algo, un dique o un puente, no me acuerdo lo que querían construir. El tema de trabajar en el equipo, parece que dentro de la clase, cuando un profesor o una profesora tiene que distribuir los roles y decir que tú y tú vais a hacer un trabajo juntos y vais a hacer tal y cual cosa, parece ser más difícil que ahí, en el aire libre, donde los niños parecen organizarse solos. Enseguida alguien lidera, enseguida salen unas ideas de muchos sitios que parece que en conjunto todo el mundo está dispuesto de seguir estas ideas y de llevarlas a cabo. Se distribuyen papeles, se llevan a cabo trabajos, a veces bastante pesados. Y estas fotos simplemente es un ejemplo, pero seguramente vosotros mismos ya sabéis que niños realmente se organizan muy bien si están jugando en un medio natural. También son capaces de resolver problemas que a los adultos a veces nos parecen hasta fastidiosos y muy complicados. Yo os invito a fijaros en la foto del centro. En el charco de la izquierda y en la foto del centro está hecha de un patio de infantil de niños de 3 a 5 años. ¿Cómo han resuelto los niños tan pequeños el tema de drenaje de este arenero? Por general, encuentro todo el tema de agua conectado a una serie de conocimientos muy importantes y muy interesantes que se podría transmitir en la escuela a través de construcción de un canal, a través de construcción de un lecho, de un curso de agua. Tanto se podría observar cómo fluye el agua por un espacio casi plano. Quizás podríamos crear montículos para ver cómo fluye el agua sobre los montículos. También podemos hacer toda una serie de actividades curriculares sobre este tema. O sea, los niños en primaria siempre estudian el curso del río, el curso alto, curso mediano y curso, o sea, la delta, y se les explica desde los libros cómo es un río. Pero ¿no sería mucho más interesante y mucho más efectivo el aprendizaje que los niños tuvieron que construir un curso de agua en el patio ellos mismos y observarlo? Aparte de esto, todos los conocimientos relacionados de qué vive a los lados del río, qué plantas, qué animales, qué actuaciones llevan a cabo los hombres en los cursos de agua, como por ejemplo construir diques, puentes, desviar los ríos, hacer canales, aprovechar agua para agricultura, hacer acequias. Yo creo que todos estos temas podrían estudiarse en el patio y simplemente haciendo unas cosas que a los niños realmente les gusta hacer, o sea, cavar. Otro ejemplo que me parece muy interesante
porque en muchas escuelas hay tema de huerto y por ejemplo en el Mediterráneo necesitamos riego automático casi para todo. Pues otro tema que me parece muy interesante es que los niños pudieran montarse ellos mismos un riego automático en algunas partes del patio, porque a mi parecer es como hacer un coche de Lego o un Transformer, consiste de juntar unas piezas, pero claro, siempre y cuando hay un adulto que sepa hacerlo y que sepa transmitir sus conocimientos. Bueno, que se podría dar más ejemplos, pero creo que realmente si aprovechamos la transformación del patio, podríamos enseñar muchas cosas a los niños de forma experimental y que ellos se sienten implicados y que ellos sean implicados y que estos conocimientos seguramente se quedarían mucho mejor que los conocimientos que ellos pueden obtener de los libros. También el contacto directo con la naturaleza alimenta la creatividad de los niños, que ya por sí mismos son creativos. Pero siendo creativos, en los patios de hoy día que, bueno, con mucho a veces hay un poco de arena. O sea, incluso de este elemento prácticamente único, los niños obtienen algo. Tiran un escopetajo, hacen una bolita e intentan hacer que sea dura. O sea, yo me sorprendo por la capacidad de los niños de inventar algo ahí donde parece que no hay nada. Entonces, imaginaros un paisaje rico de elementos, que las formas son sofisticadas, que los colores son cambiantes, que las cosas cambian sus características prácticamente constantemente. En este escenario, un niño se sorprende, se observa cosas, le invita a reflexionar y le invita a juntarlos de alguna manera, de forma creativa. Entonces es cuando aparecen obras de arte que creo que podrían formar parte del currículum. O sea, no solamente dibujos, sino también toda serie de obras de arte hechas con materiales naturales, que es un tema que a mí personalmente también me motivó mucho. Bueno, ¿cómo el juego y el aprendizaje en un patio natural, cómo lo podríamos tener? ¿Qué condiciones tenemos que cumplir para tenerlo? Yo creo que lo imprescindible es que haya variedad de espacios. Que haya sombra. Este tema es muy importante aquí en Mediterráneo. Muchas veces podría ser que saldríamos al patio y haríamos cosas fuera, pero no apetece porque realmente el sol es muy fuerte. El tema de sombra es muy importante y tiene que estar solucionado. Por otro lado, tenemos que también crear sitios de cobijo. No porque llueve mucho en este clima, sino porque cuando llueve, llueve en cantidad. Y otra cosa muy importante es tener diversidad de materiales. O sea, cuanto más materiales tenemos en el patio, más rico en elementos será y más actividades podríamos llevar a cabo. Bueno, ¿y cómo estructurar el patio? Primero de todo, o sea, estructurar el patio para formar esta variedad de espacios, me refiero. Primero de todo, creo que es muy importante bajar la velocidad. Definir accesos y recorridos y luego crear unos centros de interés. Bajar la velocidad, me refiero a que cuando los niños salen al patio, empiezan a correr enseguida en línea recta y a toda pastilla a aquello algo que los hay 1, 2 y 3,
pero prácticamente es la situación normal, que uno ve algo y en línea recta va directamente a este sitio. Será el campo de fútbol, un arenero o simplemente 3 árboles donde hay sombra. Pues esto me recuerda cuando uno va por autopista y tiene que desplazarse de un punto al otro. Va sin obstáculos, en línea recta, a mucha velocidad. Pero cuando uno va por una carretera intraurbana, que normalmente suele ser más curvada, sinuosa, la velocidad se baja y uno de repente empieza a darse cuenta de que hay un paisaje. O sea, existe algo más aparte de este camino que uno está yendo. Entonces, esta existencia del paisaje se da cuando uno baja la velocidad. Entonces, lo que os voy a proponer es cambiar la forma de moverse por el patio. O sea, quitamos las líneas rectas y las hagamos curvas. Y vamos a crear un recorrido principal que a poder ser tendría que ser sinuoso y una red de caminos secundarios que llevasen a diferentes centros de interés. En la foto de los niños saliendo al patio, lo que se observa también es que esta forma de moverse se da bastante porque hay pocos obstáculos, o sea, no hay obstáculos. Si nosotros proponemos otro recorrido y si lo llenamos con vegetación, montículos, si creamos algunos obstáculos que por sí mismos podrían ser juego o espacios de aprendizaje, la forma de moverse por el patio será diferente. Y cuando tenemos un recorrido planteado que cumpla todas las normativas y limitaciones que se imponen normalmente, pues podríamos crear unas zonas, unos centros de interés a lo largo del camino. Pues, ¿qué centros de interés podemos considerar? Yo creo que siempre dependerá de la edad de los niños, de predisposición que tienen. Muchas veces todo el cambio en el patio empieza por un huerto. Pero no siempre la gente que monta en este huerto están motivados. Yo creo que el huerto solamente tiene sentido si esté gestionado por los niños y si hay una persona que realmente esté motivada, una o varias personas que realmente están motivados por montar este huerto y mostrar a los niños cómo funciona. Porque el huerto por sí mismo tiene mucho interés porque las plantas que crecen ahí son plantas anuales, por lo que los niños pueden ver claramente cómo funcionan las plantas durante el año. Y las plantas, o sea, están plantadas prácticamente todas a partir de plantel muy pequeñito, semillas, entonces crecen muy rápido, enseguida se puede ver flores, fruta, verdura. Este es el interés que tienen plantas de huerto, pero estas plantas las podemos plantar en muchos sitios en el patio, no necesariamente han de estar en un huerto, pueden estar en otros puntos que consideremos adecuados. Así que el huerto para mí ha de estar gestionado por los niños y con un tutor realmente motivado. Bueno, el arenero es otro tema que motiva mucho a los niños, pero si os fijáis, los motiva más cuando hay agua en cercanías del arenero. Yo creo que el arenero sin agua por sí mismo no tiene mucho sentido. Además, en la mayoría de las escuelas se suele montar un arenero dentro de otro gran arenero que es el patio de Saulo, lo cual tampoco tiene mucho sentido, ya que todo el patio prácticamente es un arenero.
Si ha de haber unas zonas de construcción, pues yo creo que tiene que haber muchas zonas de construcción y con unos materiales bien diversos. Ahí en la foto de derecha arriba pone Messy Materials Area, lo cual quiere decir la zona de materiales desordenados o una zona desordenada. Pues este desorden ayuda a los niños pues, ser más creativos porque pueden juntar diferentes elementos y combinarlos. Cuando más elementos hay, más combinaciones habrá, más juego habrá de construcción, pero también podremos aprovechar todos estos materiales para llevar a cabo cualquier actividad curricular o transversal o extra que los profesores consideran que sería interesante para el aprendizaje. Bueno, pues aquí hay más ejemplos de muchos elementos que nos servirían bien para la construcción y para recombinación. Y el tema de cabañas, en muchas escuelas las hay, pero están fijas. Creo que las cabañas también es una manera de que los niños aprendan algo y juegan. O sea, las cabañas construidas por propios niños son mucho más motivadoras que las cabañas ya que existen y siempre están ahí. Las cabañas también podemos construir de muchas maneras diferentes. Muchas veces pienso que las escuelas deberían de invitar a la gente que sepan hacer alguna cosa interesante y que esta gente podrían transmitir sus conocimientos a los niños. Por ejemplo, ahora en Cataluña hay unas personas que antes eran cistellers, o sea, hacían cestas. Ahora este oficio se ha caído un poco en desuso y ellos se han reinventado y hacen unas cabañas de sauce vivo. A mí como una actividad me parece muy importante, muy interesante porque, bueno, tanto los hacen ellos, estas casetas, como pueden hacerlo conjuntamente con la escuela, con los niños y enseñar este oficio a los niños. Pero hay muchas otras cosas que se podría invitar a alguna persona que sepa algún oficio y pues enseñarlo a los niños. En la foto de abajo, a la izquierda, hay un niño escondido dentro de una caseta que nada más es un montón de hojarasca puestas sobre unos palos que están ordenados de cierta manera muy sencilla. Es un tipo de refugio que, bueno, que antiguamente los cazadores empleaban para esconderse, guardarse y calentarse un poco. Y que es un tipo de caseta que los niños podrían montar. En inglés hay una frase que se llama bushcraft y que es como oficio de bosque. Y si algún día buscáis en internet por esa palabra, podréis encontrar muchas cosas interesantes que se podría hacer en el patio con los niños a partir de materiales naturales, materiales que se encuentran en el bosque. Eso sí, para tener hojarasca en la escuela no tenéis que recogerla. O sea, no tiene que haber alguien que venga a limpiarlo cada mañana. Bueno, si ha de haber algo de escalar, para mí es 100% seguro que sí que ha de haber algo para escalar. Pero en la mayoría de las escuelas sí que hay como castillos o otras estructuras para escalar. Lo que pasa es que muchas veces pecan de dos cosas. Por un lado, son demasiado sencillos y fáciles, incluso para los niños muy pequeños. Por otro lado, abajo, en el suelo, la superficie no amortigua. La mayoría de las veces está o saulo, que está súper compactado, o las losas estas de caucho, que no sé quién los ha traído a este mundo, pero yo creo que no cumplen ninguna normativa. Entonces, estas dos cosas de ser aburridas, demasiado fáciles y estar a la vez poco seguros, yo creo que tenemos que trabajar este tema. A mí no me parece mal el tema de que los niños estén permitidos de subir a los árboles, a unos árboles adecuados, por supuesto,
que viniendo para acá vimos con Paco muchos algarrobos y hablamos de oliveras. Y yo creo que estos árboles que son de país, son robustos, fuertes, se encuentran bien en este clima. Yo creo que son árboles adecuados para que los niños pudieran escalar, siempre y cuando debajo en el suelo tenemos un buen acolchado, un buen mulching de 20-30 centímetros de corteza de pino o de veruta de madera o incluso gravilla. Y desaconsejo poner arena porque se compacta. Bueno, ¿qué más? Centros de interés. Pues siempre se habla de cocinita. Podremos llamarla laboratorio porque yo creo que algunos niños juegan a cocinita, otros niños juegan a otras cosas, hacen potajes mágicos a veces. En principio, esta zona, este centro de interés, lo único que necesita es una superficie para procesar y algo para procesar. O sea, y que no sea una cosa, no sea solamente arena. Que haya muchos arbustos con flores, con bolitas, con diferentes colores, que se podría mezclar y procesar, y que aparte el agua también ha de estar cerca. En este caso, pues sí que se podría hablar de una cocinita o un laboratorio. Por otro lado, bueno, que los espacios estos de los que hablo, estos centros de interés, han de ser versátiles, han de cumplir con esta condición de que allí los niños podrían jugar a lo que sea, a lo que se les ocurra, y no condicionar a los niños jugar a una cosa específica. Volviendo a los castillos estos que están en la mayoría de las escuelas, este castillo normalmente tiene una forma, una configuración y una manera de jugar a él. A los niños que vienen a la escuela, en los primeros días ya descubren cómo se juega, qué hay ahí, y deja de ser realmente una novedad. En un estudio que leí de Canadá, que han estudiado 16 centros de educación infantil de los niños entre 2 y 5 años, este estudio ha recogido unos datos muy interesantes porque decía que las estructuras que hay en la mayoría de las escuelas, los niños para su propósito lo utilizan 1% del tiempo. En 3% del tiempo lo utilizan para subir y mirar alrededor, para la observación. En 4% del tiempo los utilizan para esconderse debajo. O sea, lo utilizan como una estructura para un cobijo. Y no sé si eran 7 o 8% que lo utilizaban combinándolo con otros materiales. Por ejemplo, bajar por el tobogán los cochecitos o tirar arena. Y todo lo demás tiempo, que eran 80 y algo %, es que no lo usaban. Porque deja de ser interesante a partir de primeros días. Entonces yo os propongo reflexionar sobre este 1% de tiempo que los niños utilizan estas estructuras súper caras para su propósito directo. Y tenemos que pensar qué podrían hacer en estos otros 85-83% de tiempo que están en el patio. Pues propongo que los espacios estos sean versátiles, que se podría hacer muchas cosas en ellos. Que si lo montamos para que sea un escenario o que sea un área de reunión, que también sirva para escalarse, para esconderse, para saltar y para muchas otras cosas. Las balas de paja, a mí me parece un material fantástico, todo y que en muchas escuelas pues no les acaba de convencer. Es un material que, por supuesto, se estropea, pero antes de estropearse da mucho juego y yo incluso lo propondría para las escuelas de secundaria porque realmente es un material fantástico para hacer parkour. El tema de parkour a los adolescentes les motiva muchísimo. Pero si tenéis que justificar este material de alguna otra manera, podéis utilizar el concepto psicomotricidad. También lo que hablé antes de un curso de agua, de un canal.
Este tema me gusta muchísimo, que desde que empecé a ir a las escuelas y todo el mundo me enseña sus charcos y sus recorridos por donde se desaparece la arena del patio, pues a mí he pensado de que sería una cosa muy interesante para tener en el patio, que realmente estos recorridos ya naturales que se crean durante las avalanchas estas de agua que pasan, pues que sean aprovechados, que a los niños les dejan cavar allí, pero claro, que tengan propósito también estos canales. Por ejemplo, una vez pasaron después de las lluvias y ya no hay agua, pues si este canal se conectara con una fuente o un grifo, podríamos llevar esta agua a algunos árboles o a algunas zonas donde necesitamos riego, por ejemplo. Aparte de tener un curso de agua en el patio, pues creo que es muy interesante que al lado de los cursos de agua la vegetación es muy diferente a la que normalmente encontramos en los demás sitios. Porque el Mediterráneo es muy seco normalmente y hay un cierto tipo de vegetación. Pero si hay algún río, o algún canal o alguna charca, alrededor siempre hay otro tipo de vegetación que se llama vegetación de la riera. Pues sería muy interesante estudiar esta diferencia, que los niños la tengan presente. También a partir de unas plantas que son propias de río, me gustaría, podríamos enseñar a los niños que las plantas también son unos seres vivos que comparten muchas cosas con nosotros, que tienen su propia inteligencia y su propia amabilidad. Es muy importante enseñar a los niños estas cosas porque ni los niños ni la mayoría de los adultos los conocen y es una pena porque no tratamos bien a las plantas normalmente, que para nosotros son simplemente una parte del ambiente, pero no lo consideramos como seres vivos. Pues voy a explicaros sobre un tipo de lirio de agua del color amarillo que crece a lo largo de los ríos. Resulta que cuando el río baja, que en el Mediterráneo pasa muchas veces, que los ríos suelen estar bastante secos, a lo mejor abajo de todo hay un poco de agua y arriba no hay, pero estas plantas crecen tanto arriba como abajo. ¿Y cómo pueden sobrevivir las plantas de arriba cuando no hay agua? Pues muy fácilmente, porque las plantas de abajo están conectadas con las plantas de arriba a través de las raíces, que son así de forma de tubérculo, y las plantas de abajo comparten el agua con las plantas de arriba. Y por eso, aunque el río sea seco, estas plantas siempre pueden vivir. Bueno, esta historia os la he explicado como un ejemplo de lo que se podría explicar a los niños para que aprendan a querer plantas también. No solamente animalitos, gatos y perritos, pero las plantas también. Bueno, y hablando de centros de interés, como me habéis propuesto varias preguntas y varias dudas sobre la secundaria, el patio de la secundaria, y ya en este momento también estaba pensando yo en este tema porque el año pasado pude trabajar con un instituto y estábamos hablando de lo que realmente necesitan los adolescentes. También tengo un adolescente en casa que lo he entrevistado, a él y a unos amigos suyos, y también he entrevistado a un director de la escuela. Y pues de las informaciones que he obtenido, básicamente creo que los niños adolescentes también necesitan todo aquello de lo que he hablado anteriormente. O sea, también necesitan saltar, escalar, moldear el barro, incluso jugar a escondite. También lo necesitan. Lo que pasa es que no tienen ambientes que se los ofrezcan. Si ellos tuvieran los mismos ambientes que los niños de primaria, pero hechos a su medida, más grandes, con retos más difíciles, yo creo que harían también todo lo que hacen los de primaria. Aparte de esto, necesitan otras cosas,
que quizás los de primaria no los necesitan tanto. Por ejemplo, todo este tema de que les gusta estar en grupos, todos amontonados encima de un banco, les gusta jugar a cartas, y si hubiesen otros juegos de mesa, supongo que también podrían jugarlos. Pues ellos necesitan sus rincones con sillas, con bancos y con mesas para jugar y para socializarse. Estos rincones iría muy bien que estuvieran unos espacios bastante íntimos, con mucha vegetación densa. Es mi sensación. Ahí donde vivo, en un pueblo, que tenemos un barranco donde nunca pasa agua, excepto 2 veces al año. Y muchas veces he podido observar que en estos barrancos los chicos grandes traen unos palets, unos sofás que sacan de basura y se montan sus casitas entre vegetación. Y no lo he observado en un único sitio, sino en varios sitios. Entonces, yo creo que es una necesidad que tienen ellos de tener su espacio privado y que esté bien separado de todo. Y para eso la vegetación nos ayuda mucho. Y que estén cómodos ahí, que pueden sentarse, pueden estirarse, pueden jugar a sus juegos de mesa, charlar. También han salido en mis entrevistas, han salido el tema de estirarse en la hierba. Muchas veces también observo las chicas jóvenes que es que el contacto también físico para ellos es muy importante cuando son jóvenes, y muchas veces las chicas se estiran una encima de la otra, se peinan y se arreglan y charlan. Creo que tenemos que crear para ellos unos espacios muy cómodos y que ellos se sientan a gusto. Y aparte, también tendrían que tener espacios abiertos y espacios techados para poder llevar a cabo algunas otras actividades pues, más activos. Bueno, se sabe que les gusta también deportes, básquet, fútbol, pero yo creo que también si les permitiríamos un poco de música en el patio, si podríamos tener algunos DJs que traerían la música, podrían bailar, podrían moverse de alguna manera. Creo que un tema muy interesante que podríamos tener en los patios es un taller donde los chicos podrían acceder y podrían fabricar algo o construir algo. Por ejemplo, sus propios muebles para sus sitios de cobijo. Y bueno, mi hijo y su amigo mencionaron varias veces un chiringuito, una cafetería, que les mola mucho. Y además, estos chicos siempre hablan de comida. Yo creo que un chiringuito autogestionado por los niños, por los adolescentes, estaría muy buena idea. Donde ellos mismos traerían sus pastelitos, ellos mismos se lo comprarían a ellos mismos y tomarían sus vasitos de refresco, agua o lo que sea con estos pastelitos. Bueno, que esto es lo que se me ha ocurrido, pero voy a trabajar más el tema. En todo caso, todos estos espacios que estamos hablando, es muy importante que estén de alguna manera delimitados. Y las plantas nos pueden ayudar a delimitarlo de tal manera que todo siendo un límite es bastante permeable. Tanto los espacios de primaria como espacios de secundaria creo que necesitan ciertos muros verdes. Y algunos techos verdes. Bueno, y para que, bueno, esto es de Mafalda. Aquí me llama mucha atención de que una niña pequeñita que se llama Libertad le dice a papá de Mafalda de que le gustan plantas, pero cuando están en tierra, tierra. A mí también me gustan las plantas cuando están en tierra, tierra. Aunque en muchas escuelas donde encuentro cemento por todos lados, me plantean preguntas si podrían hacer algo sobre el cemento. Pues a Libertad, bueno, dice que usted me preguntó si me gustan las plantas, no si me gusta su vida. Pues esto lo podría responder yo también a las escuelas que intentan plantar algo sobre el cemento. Bueno, si no hay otro remedio, pues
se hace. Así que tengáis en mente que tendréis plantas más bonitas, más vigorosas, más densas, si las plantáis en tierra. Y bueno, aquí hay algunos espacios que le serían muy bien a cualquier escuela, unos espacios creados, por ejemplo, por plantas trepadoras, que, por cierto, de plantas trepadoras no solamente existe hiedra, hay muchísimas diferentes plantas trepadoras que cada una sirve para una cosa o por la otra. Hay plantas que trepan bien por los muros, otras que trepan bien por las vallas y hay los que se cuelgan. Entonces, siempre tenemos que escoger plantas adecuadas para lo que queramos hacer. Plantas trepadoras son plantas muy baratas. Si hay una estructura ya preexistente y no se quiere gastar mucho dinero, pues plantas trepadoras son plantas adecuadas para pues, cubrir extensiones de vallas existentes y mejorar el ambiente térmico y acústico. Aquí hay una planta que no puede trepar sola si no tiene un soporte, pero si le proponemos algún soporte, unas rejas, unas mallas, puede trepar y puede alcanzar la altura de este edificio, es considerable. Hay planta que se llama viña virgen que cambia mucho el cromatismo en otoño, que se vuelve roja y que trepa por las paredes porque tiene manera de engancharse, tiene unas ventosas. Esta trepa sola. Bueno, que hay muchas diferentes plantas y que se podría hacer muchas cosas con ellas. Por ejemplo, este es un espacio en Barcelona, ciudad, que hay una autovía que pasa por allí y no sé por qué este cobijo se han dado a un lado. Yo lo daría a otro. Pero imaginaros por un momento que ahí detrás está el campo de fútbol y que los niños que juegan a fútbol achicharándose, pues también tienen un poco de sombra gracias a estas estructuras bastante sencillas y plantas trepadoras. Pues también dan mucho juego los arbustos mediterráneos. Y cuando digo mediterráneos, quiero decir arbustos que están, pues que crecen bien en clima mediterráneo, que no solamente la hay en España, sino también hay clima mediterráneo en el sur de África, en el sur de Australia, en algunas zonas de América del Sur. Entonces, la mayoría de las plantas que encontráis en vía pública, pues, y que aguantan allí, casi sin riego y sin nada, pues también aguantarían en la escuela. Y podríamos hacer muchas cosas con ellas. Tanto se amparan ambientes, como podemos crear unas casetas para los niños, simplemente podándolos. También crecen mucho en la altura y son fáciles de podar. De los árboles, os convidaría a pensar en los árboles frutales, porque en la mayoría de las escuelas plantan moreras porque dicen que es un árbol de sombra. Y los hay árboles de sombra unos cuantos. Pero todos los árboles que se venden como árboles de sombra son árboles de 2 metros de tronco y una copa arriba. Y estos árboles que plantan de sombra, normalmente no dan sombra ahí mismo donde la queremos y donde está plantado el árbol, sino la dan a 2, 3 metros, a veces 4 metros al lado, que a veces ahí no la necesitamos. Pues los árboles frutales sí que dan sombra más cerca, dan sombra debajo de ellos. Es donde queremos sombra, debajo de un árbol, para estar más a gusto. Aparte de esto, pues proporcionan cromatismo, flores, fruta, y son árboles muy susceptibles de escalar. Son árboles bajitos, tienen ramas desde abajo, entonces yo realmente aconsejo estos árboles porque son versátiles, dan mucho juego y los podemos estudiar también. Bueno, aquí no se ve nada completamente, pero lo que quería decir aquí que las hierbas son también muy importantes en cualquier paisaje. O sea, no pensar de que estando en Mediterráneo no tenemos que tener césped. No vamos a tener césped como en Inglaterra, no va a crecer. Pero aquí hay muchas hierbas que sí que crecen y son capaces de aguantar condiciones muy secas y pisoteo de los niños. Entonces, tenemos que investigar qué hierbas son y plantarlas. Incluso en
Fui a Huesca hace poco y en los desiertos estos de Monegras hay un montón de plantas. Pero claro, en la escuela de al lado no habían plantas, no había hierba. Y por eso la arena se elevaba con el aire y estaba volando en el patio y los niños no podían salir. Las hierbas ayudan a que no haya erosión. Si hacéis montículos, desniveles, pues luego las hierbas ayudan de que esta arena, esta tierra no baje. Proporcionan el aire puro, se purifican el aire, dan más sensación de frescor. Además, tiene que haber muchas hierbas diferentes, no una especie sola, para dar lugar a vida animal también. Bueno, y vida animal tampoco hace falta que vengan porcs senglars, pero con las poquitas cosas que viven en pequeños sitios, yo creo que los niños aprenderían de cuidar más la naturaleza, porque por alguna razón estamos más propensos de cuidar de los animales que cuidar de las plantas. Quizás sentimos que los animales son más como nosotros. Entonces, siempre que haya un hábitat de plantas, aparecerán algunos animales pequeños que los niños podrían cuidar y como mínimo estudiar. Y bueno, no voy a explicar muchas más cosas de espacios. Simplemente os propongo que a partir del momento que dejáis entrar la naturaleza en el patio y dejáis a los niños jugar en esta naturaleza y aprender de esta naturaleza, pues hay que seguir poco a poco desarrollando este tipo de proyecto. Porque algunas plantas que pondréis a lo mejor no funcionarán y habría que pensar en que si las habéis escogido bien. Y las otras funcionaron muy bien, entonces las potenciaremos. Yo creo que hay que implicar mucho a los niños que experimenten en el patio lo que se podría hacer, que el proyecto de la escuela, el proyecto educativo, incluya todo lo que se hace en el patio y que muchas de las cosas que los niños hasta ahora hacían en el aula podrían hacerlos fuera, experimentando. Que si pasa algo y veis que os habéis equivocado en algo, en algún planteamiento, pues no pasa nada porque de los errores se aprende. Y el tipo de proyecto del patio de transformación, yo creo que el patio tiene que ser muy dinámico, tiene que ir cambiándose, porque los niños que pasan por este patio también se cambian, cada vez son diferentes y cada vez el patio podría ser diferente. Una cosa muy importante es lo que pongo al final, que hay que aprender a vivir fuera. Ahora no tenemos condiciones propicias, ahora hace mucho sol y no hay nada y no es interesante. Pero si creamos ambientes interesantes, si creamos escenarios de juego, si ponemos sombras, si ponemos zonas de cobijo, tanto los niños como los adultos querremos salir a este patio, a estar ahí, pasar ahí muchas horas. Pero claro, a pleno sol, por muy bonito que fuese el patio, nadie va a querer hacerlo. Y bueno, como últimos 3 consejos, es a la hora de diseñar su patio que por favor utilicéis mucho el sentido común, que hasta ahora los patios no han sido diseñados con el sentido común, como este por ejemplo es la terraza que utilizan niños de infantil, con esta laceta de caucho negra a pleno sol. Otra cosa que tenéis que estudiar y conocer bien es la normativa existente, que es 1176, es una normativa europea aconsejada para España y que en principio todas las regulaciones que haya están basadas en ella. Es una normativa muy interesante, con muchos dibujitos. La podéis descargar de la página del Safarech, que ahí en las normativas está. Es un tocho de 80 páginas, pero creo que por lo menos así ojearla sería muy interesante. Una de las cosas que a mí, por ejemplo, me llama mucha atención es que para las superficies a donde pueden caerse o saltar los niños, es aconsejable el césped o sustrato natural, allá arriba, ¿veis? Con la flecha.
siempre y cuando la altura de caída no sea mayor de 1 metro. Normalmente la gente tiene mucho miedo a césped, a hierba, pero está aconsejado. Es un sustrato normal para, o sea, amortiguar las caídas de alturas menores de 1 metro. Si las alturas son mayores, las alturas están a la derecha, 2, 3 metros, pues tenemos que tener una capa de un material que realmente amortigua, que cuando un niño se cae ahí, pues hace chaf y se abre el material y no esté compactado. Y entonces tiene que haber 20 o 30 centímetros de profundidad de esta capa, donde el niño es propenso de caer o saltar. Y las lacetas de caucho no están incluidos en ningún sitio ahí en la normativa, por mucho que los buscáis. ¿Qué más? Pues desde que me dedico a asesorar a las escuelas, tanto Karma Coles como otras profesionales de educación me han aconsejado algunos libros y la verdad es que ha sido muy interesante de leerlos y aprender algo porque, bueno, yo no soy pedagoga, yo vengo de otro campo, pero yo creo que los profesionales de educación tenéis que formaros mucho para poder responder a todas las dudas que os pueden plantear, sobre todo en los temas de seguridad. Las familias suelen plantear muchas dudas y yo creo que es muy importante que tengáis buenas respuestas a todas las dudas que os puedan plantear y que si no tenéis respuestas, pues consultarlo o estudiarlo. Nada, que he puesto unos ejemplos. Lo del síndrome de Heidi, leí que los niños se enferman cuando tienen falta de la naturaleza. Y esto ya es un hecho comprobado por especialistas. Y de los libros que están abajo, pues de los últimos que ha salido es de David Bueno, Neurociencia para Educadores. Quizás lo habéis leído ya, algunos, que a mí me hizo pensar mucho, sobre todo en el tema de los adolescentes, de falta que le hacen todos aquellos cuidados que proporcionamos a los niños más pequeños y ellos se sienten pues faltos. Y bueno, aquí se acaba mi presentación, que bueno, me gustaría convencerlos que la naturaleza es posible en el patio de la escuela y que tenemos que dejarla entrar. Muchas gracias por escucharme.